Buenos días muchachos, ya acá estamos con el segundo contenido de tercer clase, los gases, ¿ok? Podemos observar algunas imágenes de, de cómo se utiliza el gas en diferentes formas. Tenemos los estados de la materia, ¿ok? Vemos ahí el estado gaseoso, los líquidos y los sólidos. El estado gaseoso son partículas independientes unas de otras, están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. Tal es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de un gas no depende más que del número de partículas. ¿Ok? Acá dice que, ¿verdad? Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. A esto se le llama expansibilidad. Por esto los gases tienden a ocuparse todo el volumen del recipiente que lo contiene. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento, en línea recta, y cambian de dirección cuando chocan entre ellas y con las paredes del recipiente, ¿ok? Estos choques de las partículas de gas con las paredes del recipiente que lo contienen son los responsables de la presión del gas. Las colisiones son rápidas y elásticas, y la energía total del gas permanece constante. Acá podemos observar algunas imágenes de lo que le estaba explicando, ¿ok? De cuando las partículas chocan, ¿sí? Acá tenemos las medidas, ¿ok? Tenemos las medidas en gas. Un gas queda definido por 4 variables. Tenemos la cantidad de sustancias en mole, el volumen en mililitros al cubo, tenemos la presión, tenemos lo que es la temperatura en grados centígrados, ¿ok? También tenemos lo que son las unidades, podemos observar las unidades de cada uno, que mayormente se utiliza mucho en los ejercicios. Tenemos la ley de Avogadro. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, ¿ok? O número de moles, a presión y temperatura constante. A presión y temperatura constante, volúmenes iguales de un mismo gas o gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Esto es una ley. Ley que están acá. Tenemos la ley de Boles. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, a temperatura y cantidad de materia constante. Acá podemos observar las leyes, cuanto el volumen 1 en cuanto al volumen 2. Tenemos la ley de Charles, porque hay dos leyes de Charles, está la número 1 y la 2. En la 1 el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Acá la presión y cantidad de materia es constante. En la ley de Charles II, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a volumen y cantidad de materia constante.
¿ok? Acá podemos ver las imágenes de esa ley. Tenemos que la figura A, ahí la pueden observar, al aumentar la presión a volumen constante la temperatura aumenta. En la figura B, al aumentar la presión a temperatura constante el volumen disminuye. En la C, al aumentar la temperatura a presión constante el volumen aumenta. Y en la D, al aumentar el volumen de moles a temperatura y presión constante el volumen aumenta. ¿Ok? Eso para que lo tengan presente. Acá tenemos el modelo molecular para la ley de Avogadro. La adición de más partículas provoca un aumento de los choques contra las paredes, lo que les explicaba al principio, lo que conduce a un aumento de presión que desplaza el émbolo hasta que se iguala con la presión externa. El proceso global supone un aumento del volumen del gas. Ahí podemos observar qué es lo que pasa en cada figura, ¿sí? Acá tenemos que el aumento de presión exterior origina una disminución del volumen, que supone el aumento de choques de las partículas con las paredes del recipiente, aumentando así la presión del gas. Podemos observar cómo estaban desunidas, ¿sí? Una a cada distancia, y luego hay un aumento de presión. Aquí podemos observar, ¿verdad?, que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad media de las partículas y con ello el número de choques con las paredes. Eso provoca un aumento de la presión interior que desplaza el émbolo hasta que se iguala con la presión exterior, lo que supone un aumento del volumen del gas. Ahí podemos observar cada figurita. El volumen de un mol de cualquier sustancia gaseosa es de 22,4 en condiciones normales. ¿Okay? Esto ha sido toda la explicación. Gracias por su atención, muchachos. En este contenido ustedes van a hacer un álbum en hojas de reciclaje o en cuaderno. Lo van a elaborar, ¿sí? Bien bonito, bien organizadito, referente al contenido. Cualquier cosa o dudas e interrogantes, escriban al aula virtual. Ya saben que si no lo pueden subir al aula virtual, lo pueden llevar al colegio los días de flexibilización, ¿ok? Dios me lo bendiga.